La mañana. En directo. Destituyeron al director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, Johnson Jiménez. Este señor tenía una serie de denuncias, acoso, creo que hasta sexual, de todo. Uso indebido de los bienes del Estado. La nota del periódico digital de Herbol señala y dice: Johnson Jiménez Cobo fue destituido este jueves como director ejecutivo del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, SERNAP, tras ser denunciado por diferentes irregularidades, entre ellas uso indebido de bienes del Estado. La decisión de alejarlo de su cargo la tomó la ministra interina de Medio Ambiente y Agua, María Nela Prada, en su primer día que asumió el cargo en medio del caso por enriquecimiento ilícito y falsedad en su declaración jurada de bienes que pesan contra Alan Lisperger, el exministro de Medio Ambiente. La destitución de Jiménez se confirmó mediante la resolución ministerial 005 de este año, a la que accedió Herbol, en la cual, en su artículo único, abroga la resolución ministerial 396 del 30 de agosto de 2023, cuando había sido designada la otra autoridad. Bueno, de denuncias de uso indebido de bienes, y luego estaba la temática de los guardaparques, ¿no?, destituidos sin razón alguna, sin fundamento, de manera injustificada, dijeron. Muchos sectores de la sociedad se pronunciaron a favor de ellos. Uno de esos guardaparques, y además presidente de la Asociación Boliviana de este sector, es Marcos Usquiano. Probablemente porque estas autoridades encuentran incómodos a quienes los vigilan, los miran, los cuestionan o les exigen trabajo, los interpelan, los fiscalizan. Lo mejor es deshacerse de ellos y rodearse de puro yuncus o puros parecidos a mí, en lo que hago como me da la gana, pienso como quiero y nadie debe decirme nada porque esa es mi verdad. Listo. Marcos Usquiano está en contacto con La Mañana en directo y vamos a conversar con él su opinión a propósito de esta decisión que se ha tomado de sacar al señor Johnson Jiménez. Marcos, buen día, bienvenido, gracias por tu tiempo. Marcos, ¿no tienes tú la sensación, como yo creo ya varios ciudadanos, que el SERNAP es un nido de corrupción? Porque fue el anterior, del de SERNAP también cuestionado en hechos vergonzosos. O sea, ¿qué es el SERNAP, Marcos? Parece el botín, un nido, una cueva de matufias, discúlpame la palabra, Marcos, pero un centro de joda. O sea, sexo, ñatas, no sé si ñatos, uso de los coches, las vagonetas, vehículos y no sé qué otros business más. ¿O estoy exagerando, Marcos? Te escucho, bienvenido. Buenos días, querido Pedro. Un saludo a la distancia a la red del Herbol. Mira, en lo personal creo que para mí el SERNAP tiene un significado muy profundo, ¿no? Es una institución a la cual yo respeto mucho porque gracias a esta institución he llegado a ser el guardaparque que soy, pero tristemente, ¿no? En todo este tiempo, pues, la institución ya no solamente recientemente, sino hace varios años atrás, ha caído en una especie de manipuleo, manoseo político. Creo que ha sido entregada como cuota a alguna de las organizaciones no sociales a nivel nacional. Entonces, creo que ese es el punto de fondo que ha conllevado a una pérdida, a un quiebre de la institucionalidad del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, que a nosotros nos preocupa muchísimo como guardaparques, porque somos quienes al final recibimos el impacto, ¿no?, de ese mal manejo, de esa administración torcida que estas autoridades, que muchas veces puestas a dedo o bajo el aval de dirigentes, de organizaciones, en verdad hacen todo lo que tú mencionabas anteriormente, ¿no? Ya es bien difícil muchas veces esperar de que el siguiente ejecutivo venga y corrija la mala gestión del anterior, sino que a veces ponen un nuevo ejecutivo que es peor que el otro. Es terrible esa situación. Nosotros hemos visto en muchas oportunidades, lo hemos denunciado, incluso los guardaparques, no recientemente. Yo te puedo
mostrar incluso denuncias documentadas que tenemos desde el año 2015, ¿no? Cuando los guardaparques del Madrid ya habíamos hecho conocer públicamente situaciones similares, pero que desde ahí, como te digo, yo tengo memoria y la institución tristemente se ha visto cautiva por este tipo de manejo muy politizado. Creo que ese es el gran daño que se le ha hecho a una institución tan clave, tan estratégica para la gestión de las áreas protegidas. Y es por eso que nosotros hemos planteado desde la Asociación Boliviana de Guardaparques, ¿no? Recuperar esta institucionalidad. Creo que es el desafío, no solamente nuestro, sino debería ser el desafío de toda la población boliviana, del mismo Estado, de las autoridades. Yo quiero saludar esta determinación, sinceramente, del presidente, de la ministra Prada, al haber tomado esta determinación para destituir al director ejecutivo del CERNAP. Pero de aquí en adelante, nosotros queremos de verdad sugerir, proponer, de que la designación de la nueva autoridad o el director ejecutivo que venga sea el resultado, ¿no?, de un concurso de méritos, o por lo menos gente debidamente preparada, mínimamente educada, ¿no?, que tenga un compromiso, convicción, vocación, honestidad y transparencia para llevar adelante esta gestión. Es todo lo que nosotros como sociedad y como guardaparques exigimos. No estamos pidiendo, creo que, algo completamente fuera de lugar. Hay tantas necesidades en las áreas protegidas que cuando tenemos este tipo de autoridades que vienen y hacen un jolgorio dentro de la institución, pues no les interesa, ¿no? No les interesa. Ha sido una gestión muy complicada la que acaba de concluir, porque de verdad que acá en las áreas protegidas nosotros, en lugar de recibir un apoyo por parte de nuestras autoridades superiores, lo que recibíamos era presión, ¿no? Pero presión para ver de dónde se va a sacar, por ejemplo, los montos o los aportes mensuales que ellos pedían a las diferentes áreas protegidas. Creo que eso ha sido terrible. Yo estoy absolutamente convencido que todos los directores de las áreas protegidas tienen en su poder los descargos, las transferencias que hacían a cuentas particulares. Entonces ya era insostenible esta situación. Para el mes de diciembre, sin exagerar, nos han pedido aproximadamente un monto equivalente a $1,000 para juguetes, canastones, para dirigentes de la CIDOB. Entonces era realmente muy preocupante. Hay serios indicios, por ejemplo, de acoso a funcionarias administrativas en la Reserva Manuripe. Eso es importantísimo también que se pueda investigar. Nosotros estamos pidiendo una auditoría integral del CERNAP. Marcos, me llama la atención lo siguiente. Bueno, es el colmo. A estas alturas tal vez ya no tendría que sorprendernos. Tú dices que en el mes de noviembre les pidieron, entiendo yo, a cada trabajador en el CERNAP cerca de $1,000 que ustedes pongan de su bolsillo para armar canastones, comprar productos, juguetes y regalarles a los disque dirigentes sociales. O sea, ¿entendí bien, Marcos? Sí, nos han pedido ese monto, no a nivel de cada funcionario, sino a nivel de cada área protegida, un monto equivalente a $1,000 para ese propósito. Bueno, y se ha llevado los canastones, se han mandado los juguetes y bueno, seguramente han hecho alguna actividad donde han debido entregar esto como una especie de prebenda. Y eso es terrible para nosotros, como te digo, porque ni siquiera los guardaparques hemos podido darles un canastón o no sé, pues, o por lo menos un panetón, ¿no?, para que se lleven a su familia, pero hemos tenido que hacer la vaquita, por lo menos en la estación biológica del Beni, para cumplir con esta exigencia. Yo le mandé un mensaje al director de planificación, primeramente consultándole si eso era cierto o no. Él me llamó por teléfono, me dijo que sí, que bueno, era tristemente una exigencia, que se tenía que hacer y que bueno, al final no era obligatorio, pero ya sabemos cuando ellos dicen no es obligatorio, el que quiere pone y el quien no pone, bueno, se atiene a las consecuencias. Marcos, lo peor de todo es que esa plata luego, ¿quién la fiscaliza, Marcos? O sea, estos señores se creen dueños del Estado, o sea, su hacienda es su rancho particular en el que pueden pedir a los funcionarios lo que quieran, cuanto quieran, recaudan la plata y luego no rinden cuentas a nadie. Uno les pregunta y dice, no, es que es voluntario, ¿y para qué vamos a rendirles pues cuentas? ¿Qué les importa? O sea, Marcos, realmente me indigna la conducta. Nadie sabe dónde fue a parar esa plata que al fin y al cabo termina siendo un dinero público, Marcos, pero nadie sabe dónde fue a parar ese dinero, o por lo menos tuvieron la decencia de decirles hemos gastado en tal cosa la plata.
Bueno, nosotros en el caso de la Estación Biológica del Beni hemos preferido hacer el aporte acá y comprarle los juguetes, mandarle los canastones en especie, porque justamente no queríamos ser parte de darles en efectivo, porque ahí evidentemente se pierde toda capacidad de fiscalización. Entonces, pero sí se ha puesto el aporte, sí se ha enviado los canastones, sí se ha enviado los juguetes. Entonces, pero eso viene a ser apenas una parte de las muchas irregularidades que habían. En gran parte de las observaciones que nosotros o que personalmente yo le hacía, por ejemplo, a la gestión del anterior ejecutivo, era pues el tiempo que ellos dedicaban al trabajo en las áreas protegidas, al apoyo. Las pocas veces que ha podido estar en las áreas protegidas por este sector, se dedicaba a otras cosas, ¿no? Incluso hay fotografías donde están embriagándose dentro de las instalaciones de las áreas protegidas. O sea, esa era la vida que llevaba. O venía, por ejemplo, por acá, por San Borja, por la Estación Biológica del Beni, jamás se ha reunido con un solo guardaparque. O las veces que nos hemos visto por el Madrid, ni siquiera el saludo a los guardaparques. En una reunión yo le solicité personalmente hablar unos 20 minutos, me dijo que no tenía tiempo, y bueno, se quedó hasta altas horas de la noche, ya tú sabrás en qué actividades ahí, tristemente. Y esa era la forma, como te digo, se trataba al personal. No estoy exagerando en lo absoluto. Por eso digo, ahora es la oportunidad que los funcionarios de las diferentes áreas protegidas del país puedan contarle al pueblo boliviano lo que ha ocurrido, ¿no?, con este señor. Marcos, ¿tú volverás a tu trabajo? ¿Existe esa posibilidad a partir de la llegada de otro director? ¿O es que acá ya la estructura como tal no te quiere, ¿no? Eres incómodo para una estructura que tú casi nos has descrito, y director que llegue al CERNAP va a ser casi lo mismo. Por eso te digo, ¿crees que se pueda dar tu retorno, tu reincorporación? ¿O es que tú ya no quieres volver? Bueno, te cuento que mi persona, en cumplimiento al fallo constitucional, se ha reincorporado el día de ayer acá en la Estación Biológica del Beni en San Borja, pero formalmente, oficialmente por parte del CERNAP. Hasta el día de anteayer yo no había recibido ninguna notificación ni anulación del memorándum de agradecimiento de servicios, pero he presentado este memorial en la ciudad de La Paz, haciendo conocer que mi persona se está reincorporando en cumplimiento al fallo constitucional. Y como bien tú dices, hay esa gran incertidumbre, inseguridad, que esto ya es sistemático, ¿no? Porque el director que viene pareciera con ese preconcepto de que los guardaparques y principalmente Marcos Jusquiano es un problema para la gestión de las áreas protegidas. ¿Y debido a qué? ¿No? Debido a la denuncia pública, a las alertas que nosotros habíamos hecho sobre incendios forestales, a todo lo que compete hacer un guardaparque, ¿no? Yo sinceramente, y lo digo públicamente esto, Pedro, me resisto a cumplir o a ser sometido por una autoridad, una MAE realmente que tiene una capacidad de demasiado baja con áreas protegidas, que me obligue a cumplir procedimientos completamente fuera de la ley, solamente para, digamos, satisfacer o encubrir las irregularidades que suelen cometerse, ¿no? Entonces ellos se ven expuestos ante guardaparques que tenemos esa capacidad de denunciar y de hacer conocer esto. Muchos de los funcionarios públicos dirán, sí, pero hay un conducto regular. Si el conducto regular va a ser utilizado para encubrir estas irregularidades en instituciones públicas, yo sinceramente como guardaparque me resisto a cumplir eso, y lo voy a denunciar en las instancias que corresponda cuando se tenga conocimiento de estas situaciones. Yo de verdad espero que ahora, a partir de este cambio, lo decía, no se vuelvan a cometer los mismos errores. Creo que el presidente, la señora Prada, ministra de Medio Ambiente y Agua, tiene la gran oportunidad de devolverle esa confianza al pueblo boliviano, a los guardaparques, a los defensores ambientales, y poner una autoridad que sea el resultado de un concurso de méritos, o por lo menos de una selección exhaustiva de los mejores elementos que se tengan a nivel nacional, preferentemente una persona profesional con educación que venga por lo menos a respetar y valorar el trabajo, ¿no? Con un mínimo de vocación, de convicción, compromiso con las áreas protegidas, y que quiera realmente valorar, hacer un trabajo en equipo con los directores, guardaparques y jefes de protección. Que no venga a vernos a nosotros como un problema, cuando los problemas de las áreas protegidas sabemos que son la minería ilegal, los incendios forestales, los avasallamientos, la deforestación, el cambio climático, la falta de apoyo a los guardaparques, los campamentos en pésimas condiciones, tantas cosas que hay por resolver dentro de las áreas protegidas para que un director nacional venga y, como te digo, se encargue de hacer la vida imposible al personal que está trabajando en campo. Este es el pedido que nosotros hacemos. Pongan una autoridad honesta, transparente, responsable, que realmente haga un trabajo idóneo, un trabajo técnico como realmente merecen las áreas protegidas.
Marcos, ¿cómo se hace plata en el CERNAP? Con tu experiencia, bueno, no te digo a ti que hagas plata, pero debes conocer, ya que te has preocupado por fiscalizar, cuestionar muchas cosas. ¿Es un cargo apetitoso el de director del CERNAP, Marcos? ¿Hay fuentes por las cuales, haciendo corrupción, te puede entrar mucha y muy buena plata? ¿Cómo se hace dinero fácilmente? Un corruptín, ¿cómo haría dinero fácilmente en el CERNAP, Marcos? Yo creo que es el sistema y la forma a la cual han sometido, ¿no?, la administración del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, como te digo, el delegar o el dar como una cuota de poder a organizaciones sociales, ¿no? Entonces estas organizaciones sociales lo que hacen es pedir, ¿no?, cobrar o qué sé yo, los avales que ellos dan. Entonces el director nacional que viene pues comienza a pedir lo mismo, ¿no? Pide aportes por cargo, aportes mensuales a los funcionarios públicos, a las áreas protegidas. Entonces hacen toda una olla común de recaudación y creo que vienen a ser una de repente de las principales fuentes de ingreso, además de los salarios obviamente que ellos perciben, ¿no? Pero además hay rumores en áreas protegidas, no tengo evidencia de esto, de que de las multas, por ejemplo, que se cobran, había también ciertos tratos oscuros, ¿no?, que pactaban poner ciertos porcentajes tan personales. Eso no me consta, pero es lo que guardaparques de otras áreas protegidas mencionan, que se manejaba de esa manera. Hay un sinfín de actividades ilícitas, certificados de compatibilidad de uso que suelen otorgarse en todo caso a concesiones mineras. Bueno, pueden haber muchas situaciones de las cuales no tengo evidencia, pero que pueden ser un camino a que den lugar a este tipo de irregularidades dentro del Servicio Nacional de Áreas Protegidas. Lo que nosotros queremos precisamente es sanear a la institución de todo ese mal, de ese cáncer que se ha insertado muy dentro de lo que son las áreas protegidas a nivel nacional, y estamos pidiendo por eso la recuperación de esa institucionalidad que tanta falta nos hace actualmente en las áreas protegidas, ¿no? Y ojalá que se dé, ojalá que este sea el primer paso para que verdaderamente el gobierno, el Estado, las autoridades puedan recomponer al Servicio Nacional de Áreas Protegidas. Marcos, ¿qué organización social tiene la cuota del CERNAP? ¿Eso lo conoces? Mira, por lo que hemos podido saber, actualmente estaría a cargo de la CIDOP, ¿no? Por eso es que los canastones la recaudación que se hizo en diciembre habrían sido para esos canastones para dirigentes de la CIDOP. Entonces lo hemos podido ver, que está a cargo de ellos. En otras oportunidades, entiendo, estuvo a cargo de la CSUD-CB, la misma cosa o peor. Entonces, eso es lo que estamos pidiendo, que no se cometa ese error de cuotear políticamente, porque es terrible, sinceramente es terrible someter a una institución tan importante para las áreas protegidas que la manejen de esta manera como como un botín político de pegas o de ingresos irregulares en muchos casos, ¿no? Qué triste, Marcos, qué pena. Se supone que las organizaciones sociales y los dirigentes, bueno, se supone que son la reserva, o nos han dicho que son la reserva moral del país, pero cada vez creo que nos vamos decepcionando más y más de cómo operan los malos dirigentes cuando llegan a entidades públicas, cuando llegan a cargos jerárquicos. Es realmente para llorar, Marcos, terrible lo que sucede. Y en relación a los aportes que tú decías, tú has estado años en esta función, Marcos. Los aportes son permanentes. Todo el tiempo que has trabajado de tu sueldo siempre has tenido que dar algo. Los trabajadores siempre tienen que dar, y dinero que nunca se sabe a dónde va o en qué lo gastan. Pero ¿esa es una constante de todos los meses o es solo por temporadas electorales, campañas, qué sé yo, Marcos? Mira, en lo personal me he resistido siempre a dar ese tipo de aportes, ¿no? Con excepción de los canastones, que bueno, ya yo no sabía qué hacer viéndolo tan desesperado al director, porque ya no le alcanzaba ni el sueldo para poner esa cantidad de dinero que pedían. Ahí sí he ayudado, ¿no?, para comprar estos canastones y juguetes con un monto más de 1.000 bolivianos, pero es permanente y no es solamente de esta gestión. Como te digo, cuando estaba el señor Teodoro Mamani también habían estos aportes que pedían mensuales. Y como te digo, que no son aportes voluntarios, ¿no? O sea, voluntario es el nombre que tienen porque ellos exigen, no cobran. O sea, es como tener un agente de banco al cual te has hecho tú un préstamo y vienen y cobran o exigen, ¿no? Por grupos de WhatsApp, mandan QRs, mandan cuentas. Por eso digo, yo invito a los diferentes funcionarios de las áreas protegidas que han sido víctimas de este tipo de abuso
esta es la oportunidad para que ellos le muestren al pueblo boliviano y a las autoridades cómo es que han sido acosados, han sido extorsionados o presionados para poner este tipo de aportes ilegales, ¿no? Pero, Marcos, entonces está claro por qué te votaron, ¿no? ¿Por qué te sacaron? Marcos, yo la tengo clara, no sé si tú te has dado cuenta. Te resististe a hacer los aportes, dijiste no, yo no tengo, y tienes toda la razón, no tienes por qué dar nada de tu sueldo en entidad pública, ni en ningún otro lugar, Marcos, porque el sueldo es sagrado, el sueldo de un trabajador. Como dijiste no, bueno, pues te sacaron, Marcos, yo creo que esa es la conclusión más clara, ¿no? Por eso te despidieron, ¿o qué dices? Han habido varios factores y pienso que ese es uno de los aspectos, ¿no? Por el cual porque ellos también además, como que pactaban por los cargos, ¿no? O sea, ya por ejemplo, ni bien salió mi destitución, ya estaba la convocatoria pública lanzada por el SERNAP y ya habían, ¿no? Seguramente gente que estaba recomendada para ocupar esos cargos, ¿no? Pero para designar en esos cargos, pues obviamente que ellos negocian, ¿no? Hacían sus trances de esa manera, porque yo te digo, los mismos técnicos acá para hacerles el contrato les pedían un monto, ¿no? O para renovarles el contrato otro monto. Entonces ha habido un técnico que no quiero mencionar el nombre para no comprometerlo, ¿no? Del Parque Nacional Madrid, que ha tenido que renunciar e irse cansado por esa situación. Entonces es terrible lo que venía ocurriendo, pero además de esos temas, lo que les molestaba, como te digo, era la constante denuncia, alerta pública que mi persona lanzaba, la defensa férrea que mi persona hacía de las áreas protegidas, o cuando cuestionaba el mal accionar de autoridades, del aparato público. Creo que es eso lo que realmente los ha ofendido de sobremanera, y creen, y como bien tú lo decías antes, ¿no? Le va a seguir ofendiendo a cualquier director que venga a tener este tipo de funcionarios, de repente contestatarios, de repente que estamos comprometidos con la defensa, y no van a querer tener a nadie que les incomode, ¿no? Para hacer de sus situaciones ellos a la manera más libre posible, sin ningún tipo de cuestionamiento. Y eso es triste, ¿no? Y por eso te digo, yo todavía tengo la firme esperanza, la firme convicción de que las autoridades, el gobierno nacional, ponga un alto y se pueda recuperar la institucionalidad del Senado. Bueno, así como lo sacaron en 2 quinas a Alan Lisperguer, el ministro de Medio Ambiente, nos gustaría en este caso ver acciones contundentes, ¿no? Una intervención, por ejemplo, al SERNAP, auditoría absoluta, y que se vayan los que se tengan que ir, porque seguramente en una auditoría, bueno, que esperemos no lo hagan los amigos, los cuates, ¿no? Una verdadera auditoría nos mostraría tantas cosas, Marcos. Marcos, por eso yo al comenzar el programa te decía, ¿qué es el SERNAP? Claro, como institución no nos vamos a meter, son instituciones importantes en su existencia como tal, en lo abstracto, ¿no? La policía, por ejemplo, es muy importante para una sociedad, están las Fuerzas Armadas, está ahí, y otras entidades que podríamos mencionar, la justicia, los jueces, la fiscalía, es importante. De los actores estamos hablando, los que manejan esas entidades. Marcos, yo recuerdo a Teodoro Mamani, el anterior director del SERNAP, que también salió en medio de un escándalo, pero bochornoso. La denuncia decía que embarazó a una funcionaria, luego tú me corregirás, la votó, sí, la votó, tuvo un hijo con ella y se armó todo un escándalo. Pero estamos hablando de cosas realmente grotescas, Marcos, una tras otra. Así es, querido Pedro. Creo que ese ha sido el manejo que se ha ido dando en los últimos años. Por eso te digo, ¿no? Lo que ha venido ocurriendo dentro de la institución ha sido terrible. Para nosotros mismos como guardaparques era complicado referirnos, ¿no? Porque antes sí, verdaderamente nosotros sentíamos tener allá en la unidad central del SERNAP gente que te podía brindar un apoyo, que cuando habían problemas en las áreas protegidas ellos podrían reaccionar y apoyar oportunamente. Pero en los últimos años, que te digo, ya era sentir mayormente tener de verdad una especie de enemigos allá arriba, gente que en lugar de ayudar, de colaborar, para nosotros era una debilidad. Siempre lo habíamos dicho de esa forma, que la mayor debilidad de las áreas protegidas en todo caso se ha constituido la unidad central del SERNAP, ¿no? Por tener esa manera de operar, por su negligencia, su falta de compromiso, de empatía con las áreas protegidas. De verdad que nos sentíamos completamente abandonados, y eso se refleja en el estado de los campamentos, en cómo viven los guardaparques aquí a nivel internacional, en las deudas pendientes que tienen con guardaparques, por ejemplo, con relación a las obligaciones laborales. No hablamos de los
subsidios, de los refrigerios que hasta el momento nos adeudan. Hablamos de esta petición que la venimos llevando año tras año, que vienen a hacer el traspaso de los parques eventuales al TGN. O sea, hay un descuido total. Marcos, una consulta, Marcos. Un guardaparques, ¿cuánto gana? ¿Cuánto es el sueldo, el tuyo, por ejemplo? ¿Cuánto era? Me imagino que tiene que ver la antigüedad y esas cosas, pero esencialmente, ¿a cuánto llega el sueldo de un guardaparque? El guardaparque en promedio, como te digo, estaba por los 3.866 bolivianos. Ahora, con la nueva escala, han llegado a los 4.045, algunos que están un poco más arriba, cerca de los 4.900. Y mi persona como jefe de protección, que estaría por los 8.000 bolivianos, un poco más, ¿no?, de lo que nosotros recibimos, digamos, como sueldo. Pero esto, lo que estoy hablando son el total ganado, hay descuentos, y como bien tú decías, algunos con sus bonos de antigüedad. Pero hay una situación bien compleja acá dentro de toda la familia de guardaparques a nivel nacional, Pedro, que yo te la quiero comentar. Por ejemplo, la situación de los guardaparques eventuales, que nosotros, ¿por qué pedimos el traspaso de estos guardaparques que son más del 50% ahorita dentro de las filas a nivel nacional? Por ejemplo, un guardaparque TGN obviamente goza de todos los derechos establecidos por ley, ¿no? Goza de vacaciones, goza de los bonos de antigüedad, de los incrementos, incluso de los subsidios de lactancia. Un guardaparque eventual que hace prácticamente el mismo trabajo que un guardaparque TGN no tiene derecho a la vacación, no tiene derecho a calificar sus años de antigüedad, o si califica no tiene derecho al bono de antigüedad, no tiene, por ejemplo, el derecho al subsidio de lactancia. Últimamente ya hasta lo han eliminado del contrato, es otro tema que yo quiero denunciar, también han eliminado ese derecho, el subsidio de lactancia. No tiene derecho a percibir las nivelaciones o, por último, siquiera los incrementos que suele dictar el gobierno cada año, ¿no? Entonces, es terrible. Nosotros estamos por eso planteando la única forma de resolver este tema de los guardaparques eventuales es traspasarlos al TGN. No van a ser más de 180, quizá 200 ítems que se tendrían que generar, porque tenemos guardaparques que están trabajando décadas, ¿no? Décadas, 20 años, algunos 15 años bajo contratos temporales. Entonces queremos nosotros que el Estado, que las autoridades como eventuales. Claro, Marcos, acá hay un detalle de doble moral, ¿no? Mientras las autoridades de gobierno, y nada menos que de un Estado socialista, cuestionan a los empresarios privados, ¿no? Malvados, perversos, unos desgras los empresarios privados porque botan a los trabajadores, los contratan por 3 mesecitos, 4 mesecitos, mueran los empresarios privados, y el Estado haciendo lo mismo, ¿no, Marcos? Mismo, eventual te voy a renovar tu contratito, todo con el objetivo de no pagar el beneficio social o acumular el beneficio social. A eso se le llama doble moral, ¿no, Marcos? Absolutamente, es lo que, como te digo, nosotros estamos pidiendo realmente ese tema a las autoridades, pero además de eso es importante también destacar, Pedro, que las áreas protegidas, no solamente cuando hablamos nosotros de áreas protegidas, no solo estamos hablando de guardaparques, biodiversidad, flora y fauna, también es importante acordarse de las comunidades, de los pueblos indígenas, de los territorios que hay dentro de estas áreas protegidas, ¿no? Donde no solamente el CERNAP debería atender con prioridad a estas comunidades, a estos pueblos, con proyectos, programas productivos, turismo sostenible, etcétera, pero tristemente son las más abandonadas, las más descuidadas. Entonces, estas son las cosas que realmente el Estado tiene que ver, tiene que analizar y cambiar esta forma de ver nuestras áreas protegidas, cambiar esa mirada, darle otro enfoque. No, de que Marcos, no somos solamente guardaparques. Claro, cuando yo te preguntaba cómo se hace plata en el CERNAP, y falta saber, eso no sé si ameritará otra auditoría ya más técnica, el estado de las áreas protegidas. ¿Qué vamos a encontrar si una auditoría medioambiental entra, por ejemplo, a las áreas protegidas? De canto a canto las revisa. En muchos casos nos vamos a encontrar con áreas protegidas peladas, ya sin árboles, totalmente talados, vamos a entrar a gente haciendo minería. O sea, ¿eso quién nos puede decir, Marcos? Y supongo que esa es una gran mina de oro, ¿no? Porque autorizar y permitir que alguien haga cosas irregulares, supongo que no es de gratis. Falta saber todavía si no vamos a descubrir esas cosas en el CERNAP, Marcos. Por supuesto que sí, ¿no? Porque no solamente puede ser a través de una acción o un documento o autorización que pueden llegarse a dar estas irregularidades, ¿no? Sino por la omisión, por el dejar de cumplir, hacer el seguimiento y la fiscalización. Y como muestra un botón, tenemos el Parque Nacional Madidi, ¿no? El más emblemático quizá de Bolivia, la más biodiversa del mundo, invadida hace más de 4 años ya por la minería ilegal en el sector del río Tuichi, el Parque Nacional Madidi, en el sector de Apolo, pero donde hasta la fecha no se ha tenido una intervención decidida del Estado, pese a tener los mecanismos coercitivos, jurídicos para hacerlo, no lo hace.
¿Qué se van a encontrar? Se van a encontrar con un sinfín de maquinaria pesada, un sinfín de kilómetros y kilómetros de caminos que han aperturado para meter maquinaria pesada al Parque Nacional Madidi. Se van a encontrar seguramente con ríos contaminados, se van a encontrar con la huella, la cicatriz de los incendios forestales, por ejemplo, en la Chiquitanía. En el todo eso, Marcos, la maquinaria que tú dices, la minería, está dentro del Madidi, porque si yo le pregunto a una autoridad, a Marcos, es de seguro que me va a decir, no, pues no están en el Madidi, ¿cómo? Eso es una exageración, están cerquita del Madidi, pero fuera, no están dentro del Madidi. Tú que conoces eso, están dentro del Madidi. Yo podría invitar directamente a hacer un sobrevuelo en helicóptero. Me ofrezco personalmente, ¿no?, a invitar a las autoridades del más alto nivel a hacer un sobrevuelo sobre el río Twitch, ¿no? Sería bueno que te acompañe el presidente, Marcos. Si el presidente quisiera darnos señales de que realmente quiere combatir la corrupción y todo eso, sería muy genial que te diga, bueno, Marcos, vamos, yo pongo el helicóptero, demuéstreme, más allá de lo que me dicen mis funcionarios lincus, a ver, quiero escucharlo ahora a usted. Nos subimos al helicóptero, los dos, vamos, y muéstreme en qué lugares. ¡Oh, fantástico, Marcos! No, sin duda, yo con mucho respeto, como te digo, invitaría, ¿no?, al presidente, a la señora ministra, que se den esa oportunidad, ¿no?, de escuchar a los guardaparques, porque los guardaparques, cuando hablamos de estas situaciones, lo hablamos porque lo hemos visto, hemos estado en el terreno, o están los otros guardaparques en el ANMI San Matías, cuando ocurrían los incendios forestales que ellos alertaban y nadie les daba la importancia. Entonces creo que es importantísimo, Pedro, comenzar a ver la realidad que nos aterra, sin duda, nos aterra en absoluto lo que está pasando dentro de las áreas protegidas, pero es importante que las autoridades conozcan, o ya lo saben en todo caso, pero que nos demuestren, que nos den una señal de que verdaderamente las áreas protegidas deben protegerse, deben conservarse. Es importante transmitirles esa sinceridad al pueblo boliviano, porque lo que estamos conservando... Marcos, como tú has dicho, Marcos, respetuosamente, recojo el término que has utilizado, tú le harías una invitación a las autoridades del gobierno, de los niveles jerárquicos más altos, si es posible el presidente, públicamente los invitas a hacer un sobrevuelo y tú les muestras dentro del Madidi cómo se ha metido la minería ilegal y otras cosas. Tu invitación es pública y clara, Marcos. Absolutamente, absolutamente, lo lanzo de esa manera, y si no quieren ir con Marcos, que vayan con los guardaparques del Parque Nacional Madidi, que los suban al helicóptero y bueno, que ellos le muestren la realidad de lo que está pasando en ese lugar. Marcos, te agradezco por esta conversación. Bueno, siempre ha resultado interesante charlar contigo las veces que lo he hecho, porque se sacan cosas muy profundas para la reflexión. Marcos, vamos a estar atentos a tu situación, al nuevo director del CERNAP, qué pasa con tu reincorporación formal y oficial. Estaremos atentos. Marco, te agradezco, Marcos, por la predisposición que siempre tienes con nosotros. Ha sido un gusto y estamos en contacto permanente. Muchas gracias, querido Pedro. Un abrazo.